Bien, seguimos compartiendo en esta propuesta. Estamos hablando de datos públicos. En esta noche estamos haciendo también un reconocimiento y recordando lo que es el Día Internacional del Acceso a la Información Pública establecido por la UNESCO, el gobierno de Paraguay. El Paraguay lo celebra en ese sentido. Y también queremos conocer el parecer del ministro de la Senatix, quien no se encuentra con nosotros, pero tiene justamente un mensaje, el ministro Davino Campos. Esto es lo que decía sobre la lucha del gobierno contra la corrupción y la importancia del acceso a la información pública en el hecho de que el ciudadano, al tener información pública, puede acceder a otros derechos. Esto es lo que decía el ministro. Enfrentar hoy día la información pública es un logro combinado de varias instituciones públicas, la sociedad civil organizada y obviamente todos los técnicos que hoy día están haciendo posible mantener diversos portales. Esto no solo genera, esta transparencia no solo frena la corrupción, sino que también implica el beneficio de la información para un montón de ciudadanos que hasta hace poco eran consideradas información confidencial o limitada a unos pocos. Es lo que decía el ministro de la Senatix, justamente desde el exterior, les encuentra en un viaje, pero está presente con nosotros. Ministro, bueno, ¿qué les parece lo fundamental de lo que estaba diciendo? Es parte de lo que ustedes señalaban, pero, ministro, quedamos con usted. Bueno, quiero recordar tu pregunta que decía, ¿hay alguna sanción por no entrar en esta nueva tendencia a la transparencia? Sí, la ley 5.189 previó la posibilidad de aplicación de multas por la no publicación de viáticos, como decía aquí la ministra, entre otras informaciones. No es solo una cuestión de salario, una cuestión de ejecución presupuestaria, inventario, cualquier otra información que la autoridad defina. Hoy estamos discutiendo informes de auditoría. No, muestran debilidad institucional. Los informes de auditoría son para evidenciar margen de mejora a nivel institucional. Y la flaqueza y mejorar. Por supuesto. Bien. Hablamos de multa. De julio del 2014 a febrero del 2017, esta ley que exige 5.189 tiene un histórico de 6 millones de dólares. Números más, números menos, casi 40.000 millones de guaraníes en aplicación de multa. Mencionamos... ¿En cuánto tiempo esto, ministro? Casi 3 años. 2 años y medio exactamente. En 2 años. Qué lindo se titular, siguen acumulando. Qué lindo titular. Bueno, pero qué lindo titular. te cambio el titular en positivo, porque acá venimos para comentar no tanto lo negativo, digo, el esfuerzo que tenemos. No, pero que impacta hacer. porque hay una sanción punitiva por no brindar información pública. Imagínense, o sea, lo relevante de esto. Les digo más, hay autoridades que piensan en renunciar frente a todo el compromiso que tiene de pagar una multa de casi 450 millones de guaraníes. Voy a lo positivo, ¿verdad?, que quiero compartir aquí con los compañeros. La ley 5.189 empezó con un número muy grande, 183 instituciones. El día que se pone en vigencia la ley, julio del 2014, solamente de 415 instituciones, 183 realmente no estaban preparadas para publicar. Veníamos bicicleteando pago de viático, pago de sueldo en algunas instituciones municipales. ¿Qué hacen con ese dinero? Ese dinero como es multa? ¿Dónde va? Recurso del Tesoro Público para gastos de aplicación general. Eso es gastos sociales, inversiones prioritariamente. No tiene una afectación específica para decir vuelve a la casa. Salarios, no es precisamente para salarios. Varias instituciones han pagado la multa, varias autoridades han pagado la multa. Yo recuerdo el caso del gobernador de Central que me decía, a ver, ¿es cierto lo que dice Función Pública? Sí, 12.628.073 hay que ir a depositar porque hay que cumplir la ley de transparencia. Bueno, esa misma actitud lo tienen varios intendentes. El actual fiscal general del Estado también tuvo un resumen anual 2014 que generó una multa. Bueno, hay autoridades que me decían, gracias ministro, aquí va parte de mi aguinaldo de fin de año porque va también para eso. ¿Recibió mensaje, ministro? Claro. Sí, el mensaje es claro diciendo hay que sumarse a lo público en público, como dice el señor presidente de la República. Quiero destacar lo positivo. Empezamos en negativo, 183, pero terminamos ahora. La última publicación que tenemos al mes de julio del 2017, solo 16 instituciones están en nivel de incumplimiento. ¿Y cuáles son esas instituciones? Hablamos de que todavía a prácticamente 3 años de la aplicación. A 3 años de la aplicación de esa ley en particular, sí, tenemos solo instituciones de nivel municipal. Algunos que se resisten a publicar, yo creería que son porque no es que no tienen capacidad. Ya tenemos ejemplos de instituciones
hablamos, categoría de municipios 4, menores recursos, personas que con suerte son 5 funcionarios en esa institución, igual están cumpliendo con la ley, frente a eventualmente otras instituciones, municipios del nivel 2 o nivel 3 que están todavía a nivel de incumplimiento. Estamos muy cerca de llegar al cumplimiento total de esa ley en particular. El propósito de la ley nunca fue de parte de los legisladores ni tampoco de parte del Ejecutivo de aplicar sanción. Hay autoridades que me dicen, ministro, tenés instrucciones políticas de venir a justamente una administración no oficialista, digo, con nombre y apellido liberal, Upacaraí. No, lo que ocurre es que esto no tiene color, le digo. Hay intendentes también colorados que están incumpliendo, eventualmente autoridades de esa misma línea política. A ver, la transparencia nos afecta más temprano o tarde a todos. Claro, y no discrimina. Es transversal. Es una nueva política pública. Eso no estaba, como estuvimos conversando previamente, en nuestra formación académica, tener una materia, transparencia en la administración pública. Lo máximo que podíamos hablar es antes, ¿no? Acceso a información. No, eso no es para Paraguay, eso es allá para Finlandia, para Chile, Noruega, Suecia, para otros países. Sí. Pero está Paraguay, y Paraguay está entre los países protagonistas de lo que es el acceso a la información pública. Te agrego un dato más. A ver, ministro, otro dato más a nivel de primicia, para festejar el día de hoy. No, me encanta. No, un consultor del BID está haciendo la última revisión del indicador del Servicio Civil de América Latina, y nos decía, en los últimos 10 países, antes de llegar a Paraguay, tenía que pedir información antes de llevar adelante una misión. Hoy, gracias a datos abiertos de Paraguay, gracias a una serie de páginas web, hoy es factible, antes de llegar a Paraguay, de tener mucha más información y por lo tanto la información que nos pide en el terreno ya es una información para ir validando esa información. Eso nos ubica en un sitial, por lo menos en Iberoamérica, les cuento, en una posición privilegiada. Y eso vamos a tener próximamente resultados oficiales. O sea que tenemos una lectura clara de que este consultor lo puede hacer desde su país de origen en su computadora, bajar la información pública, datos abiertos de Paraguay, portal Paraguay, o sea, es así. Nos consta, ministro, es así. Nos consta eso, y en materia de institucionalidad, medición del servicio civil, esa información va a estar disponible para el próximo mes. Bueno, y en cuanto a lo que es el acceso a los servicios públicos, viceministro, desde la perspectiva que el ciudadano pide información. O sea, por ejemplo, a ver, le digo ¿cuántas vacunas hay disponibles para una comunidad, para mi barrio? Entonces, en base a esa información, este padre de familia o esta madre de familia, algo básico, ¿verdad?, tiene la posibilidad de llevarle a su hijo a este hospital o a este no, ¿verdad?, para saber cómo están trabajando en ese sentido. Bueno, el Ministerio de Justicia, como bien había dicho, administra el portal. Por el decreto reglamentario, muchas veces cuando el ciudadano, el solicitante, no sabe a dónde dirigir su solicitud, lo hace al Ministerio de Justicia, quien se encarga nuevamente de derivar la solicitud. Pero hoy tenemos ejemplos claros del modelo de gestión que instala el gobierno, como por ejemplo el caso del Ministerio de Salud, que creó una app justamente para identificar, Aquerap, justamente que son para identificar dónde están los centros de salud, entre otras cosas. Respecto al portal, también se recibe cierta información. Recientemente tuvimos una solicitud que fue derivada, mejor dicho, al INAN, para conocer cuáles son las galletitas que tienen habilitación, las marcas de galletitas que tienen habilitación para ser comercializadas en Paraguay. ¿Se puede saber quién fue? ¿Quién pidió? ¿Una entidad, una empresa? No se puede saber. O sea, perdón, no es que no se puede saber. Muy inteligente yo no la doy, pero si ustedes acceden al portal, pueden escribir INAN y van a ver la solicitud, exactamente cuáles fueron las preguntas y cuál fue la respuesta por parte de la institución. ¿Y la respuesta fue entregada en tiempo y forma? Fue entregada en tiempo y forma. Y también, por otro lado, quisiera destacar un caso que creo que es ejemplificar del municipio de María Antonieta que se creó este año. Sí. Creo que al llegar ahí, junto con el equipo del Ministerio de Justicia, Senatix, Senac, entre otros, llegamos y la gente se sorprendió porque ni siquiera los ciudadanos propiamente habían acudido a la municipalidad. Sin embargo, funcionarios del gobierno fueron a capacitar a los funcionarios municipales que se trata el acceso a la información pública. Y es la cultura, el acceso a la información pública, porque la cultura es también del quien solicita y de quien entrega también. Y fue un caso verdaderamente... Aprender a entregar la información en tiempo y forma, ¿verdad? Correcto. Hay también que destacar que tenemos una brecha informática muy significante en el Paraguay, entonces muchas veces no nos podemos adecuar a los estándares internacionales, a la velocidad que muchas veces se exige. Bien, pero la Senatic está trabajando con el portal y con una aplicación que ya uno puede descargar en los teléfonos celulares, no recuerdo el nombre, pero creo que es bastante práctico,
donde la gente puede incluso desde el teléfono celular, estando en cualquier parte, si tiene internet, obviamente, solicitar esa información. Creo que es así. El portal lo tenemos hoy funcionando, el app, si Dios quiera, para fin de año. Ah, bueno. Aquí la CENAC también tiene un portal que estamos, creando la plataforma y las herramientas pertinentes para ello. Antes de pasar a la ministra, ¿cómo están trabajando con lo que sería el sistema de persecución de, digamos, de las entidades o personas que no están todavía entregando, todavía no les ha llegado justamente un pedido de acceso a la información pública? La parte punitiva, por ejemplo. Por eso, la ley no nos faculta a sancionar, como la ley de los salarios, etcétera, a sancionar a las instituciones. No obstante, estamos en una instancia de mediadores. Tenemos un caso reciente de la Municipalidad de Coronel Oviedo donde por motivos que desconocemos se ha realizado una solicitud respecto a la ejecución del FONACIE, no la están entregando, entonces nosotros con ese rol de mediador llamamos, enviamos notas, hacemos todos los esfuerzos necesarios a los efectos que la ciudadanía y las autoridades puedan satisfacerse en sus distintas necesidades. ¿Qué pasó con este caso? Si ya nos está comentando de paso. O sea, pasaron los 15 días. Pasaron los 15 días, tratamos de mediar y ahora está pasando una instancia judicial, que es lo que habilita justamente la ley, pero ya instancias privadas, evidentemente el Ministerio de Justicia ni otras instituciones públicas pueden intervenir en ese caso. Bien, en este caso, ¿el ciudadano tiene que contratar a un profesional abogado o ya de por sí el servicio de justicia es gratuito para estos casos? El servicio de justicia dependerá, ¿no? El Ministerio de Justicia se ha propuesto en la planificación de gobierno abierto instalar 2 consultorios jurídicos, uno de ellos ya lo tenemos en la Universidad Nacional y antes de fin de año lo estaremos estableciendo en la Universidad Católica aquí en el Centro de Asunción. Y esas son noticias interesantes, consultorios jurídicos para el ciudadano. Imagínese sobre cómo acceder a lo que es la información pública en el caso de que me nieguen la información. Poder acceder de forma gratuita ¿Cómo a un acceder profesional? finalmente a través del sistema de persecución del Estado a esa instancia? Ministra, estamos hablando también de lo que, hablando de lo que significa el servicio de justicia. Ustedes están como un órgano de receptor, digamos, de las inquietudes ciudadanas al respecto. Sí, realmente nosotros estamos trabajando en el tema de denuncias con el portal de denuncias, prácticamente, ¿verdad? Eso fue creado en el 2016. A la fecha nosotros tuvimos un aproximado de 2.000 denuncias. Pero eso también es una cuestión, sí, 2.000 denuncias, pero no todas constituyen actos de corrupción. Eso también era importante para nosotros y era un gran desafío. ¿Por qué? Porque empezamos con el portal de denuncias, ¿verdad?, de la CENAC, y era importante también poner a conocimiento de la ciudadanía el mecanismo, cómo utilizarlo y para qué les puede ser más útil. Porque en el comienzo de la utilización teníamos un sinfín de denuncias, como por ejemplo un funcionario que le denunciaba al otro porque se quedaba dormido. Pero es válida la inquietud del ciudadano. A toda denuncia tiene que haber una respuesta. Debemos de darle a la ciudadanía la respuesta. Entonces, cuando teníamos ese tipo de denuncias, ¿qué es lo que hacíamos? O nos comunicábamos directamente con el denunciante o lo dejábamos por escrito, cómo teníamos que ir canalizando eso. Posteriormente a eso, ya tras una socialización, la parte comunicacional, de decirles cómo les sirve el portal de denuncia, bueno, ya iban viendo cosas más interesantes, como por ejemplo lo que trabajamos aquí con Humberto, el tema de los planilleros. Eso, por ejemplo, para mí, yo considero una victoria realmente dentro de lo que es el servicio público. Pero este caso es fortuito, ministro. Usted quería agregar al toque sí, ahí. Dos cositas. Y la ministra le tocó. Bueno, pero ¿cómo es este caso? Que venimos trabajando 4 años continuados. Nos criticaron mucho el tema del reloj biométrico. Lo que ocurre es que el reloj biométrico no es solo poner el dedo. Sí. Hoy tenemos tecnología para, sonríe, te estamos quitando una foto. Entonces, hoy se nos ve. Llegamos, marcamos hoy hola, podemos saber si el estado de ánimo incluso. Si este dedo es Ernesto, si esto es Humberto, Juan, Pedro. Es decir, existe la tecnología para justamente ir minimizando una situación que históricamente tuvimos en la administración pública, ¿verdad? Personas que se han enriquecido indebidamente a costillas del Estado paraguayo y no entendieron lo que decimos con la ministra y con todas las autoridades del gobierno, no entendieron ese rol del servidor público. Okay. Quiero destacar un detalle no menos importante, dijo aquí el viceministro de Justicia, el hecho de ¿y qué pasa si no damos la información que nos solicitan? Estamos ante una situación jurídica de un desacato a una orden judicial o un oficio judicial. A una ley.
hay una ley 4711 del 2012 que para el caso de los servidores públicos, gratuitamente podemos estar expuestos a un trámite que es la imputación y la probable separación del cargo de algunas personas sencillamente por un incumplimiento de un oficio judicial. Y no digo sencillamente, sino es el peso de la ley. El sistema de la ley 5.282, si no previó una sanción pecuniaria, como sí la ley 5.189, la ley 5.189 va mucho más allá. Identifica al titular de una institución como el responsable de decir, esa información no vamos a dar, porque a la hora de la verdad, tengo un caso de un intendente que ya le dijo a todos sus funcionarios, ninguna notificación de multa aquí se recibe. ¿Entienden? Porque si alguien recibe, bueno, María Soledad, estás afuera. Claro. ¿Verdad? Primero, esa parte administrativa, la parte judicial. Pero yo creo que el valor agregado de todo lo que estamos conversando... ¿Qué municipio es, disculpe? ¿Perdón? ¿Qué municipio es, ministro? Periodísticamente, nomás hablando periodísticamente. Municipio de Trinidad, departamento de Itapúa, ¿verdad? No tengo nada en lo personal con nadie, pero así como le dijimos al intendente de Cerrito, el ex intendente de Laureles, me dicen, no reclames mucho porque él está preso por otra causa, también una irregularidad, por X motivo, pero bueno, la ley está hecha para cumplir. Ernesto, ciudadanía, a mí me dicen, ministro, tenés que ser más tolerante con nosotros, no vaya a ser tan duro. La ley es, cumple, no cumple. Si no cumplimos, particularmente esa, viene la sanción pecuniaria para que le duela donde habitualmente a un funcionario, un servidor le duele, que es en el bolsillo. Sí. Y ahí sí necesitamos el apoyo de Contraloría y la instancia de auditoría, porque es para evitar la tentación de usar recursos públicos para... Bueno, una irresponsabilidad que es indelegable personalmente. Para ser claro, y antes de ir a la pausa, el funcionario responde esa multa con su pecunio, ¿verdad? Con su salario. En la ley 5.189 sí. En la ley 5.282 estamos expuestos a procesos judiciales y eso es imputación y separación eventualmente de cargos. Además del engorroso trámite de contratar a un profesional abogado para la defensa. Es bastante caro. O sea, la responsabilidad de ser servidor pública es doble. La prestación del servicio, así como también la responsabilidad... Con un agregado, esa responsabilidad no termina el día que dejamos el cargo. Va detrás nuestro 10 años 10 años nos acompaña. Bien, interesante lo que estamos aprendiendo esta noche. Hacemos una breve pausa, queridos amigos televidentes, y enseguida seguimos hablando justamente más de datos públicos en esta primera propuesta. Gracias.